tal a todos mis amigos? ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla. Bienvenidos a otra clase de este bello curso de tiempos. Hoy vamos a estar estudiando cómo funciona el presente simple en negativo. Y si tú no sabes nada de esto, igual iré explicándotelo como si pues, no lo conocieras precisamente. Pero obviamente como esto también ya lo conocen algunas cuantas personitas, pues haré referencia a ciertas confusiones que muchas personas luego llegan a tener. Que pues si tú no sabes nada, pues, tal vez tú no has tenido estas confusiones. Pero si ya has estudiado esto un poquito, pero no te queda muy claro, haré referencia a ciertas confusiones que muchas personas suelen tener con las palabritas do y does, ¿ok? Estos auxiliares se utilizan en dos situaciones. Se utilizan para hacer oraciones negativas y se utilizan para hacer preguntas. Ahorita te voy a enseñar para las oraciones negativas y en el video que sigue veremos las preguntas, ¿ok? También se puede utilizar en oraciones positivas, sí es posible. Sin embargo, ahorita si apenas estás aprendiendo, yo te aconsejo que solo pienses que se utilicen en oraciones negativas y en preguntas, ¿ok? En cuestión de las oraciones positivas, pues solamente es poner el verbo. Una oración positiva sería, por ejemplo, yo trabajo todos los días. Esa es una oración positiva. Yo trabajo todos los días. Y pues nada más es poner el verbo. I work every day. O por ejemplo, ella trabaja todos los días. She works every day. Y ya deberías de saber que hay que añadirle una S ahí. She works every day. ¿Ok? Entonces vamos a la presentación. Aquí la tenemos, presente simple. Es importante que cuando yo te enseñe un tema o cuando tú aprendas un tema en cualquier lugar, no nada más te memorices, esta palabra se usa para estos pronombres, ok, sí, pero ¿cuándo? Cuando queremos decir qué. Eso es importante, ok, que entiendas, y eso lo digo siempre, que entiendas qué es lo que queremos decir o que entiendas qué es lo que quieres decir, ¿vale? Porque muchas personas luego me dicen, ay, oye, a mí me dijeron que es así, ok, sí, pero ¿cuándo? ¿Qué es lo que quieres decir? Ahorita vas a ver a qué me refiero. Por ejemplo, acá tengo estas tres oraciones, dicen, he is a doctor, you speak English y he works with you. Entonces lo que vamos a aprender es hacer oraciones negativas en inglés. ¿Qué es una oración negativa? Una oración negativa es cuando dices, por ejemplo, él no está feliz, o él no trabaja aquí, o él no sabe chino, o tú no hablas inglés. Básicamente es un verbo en negativo, ¿ok? Él no ve la tele nunca. O ellos no pintan la pared. Ellos no te escuchan. Cosas así. La situación es que como, vamos a utilizar en inglés estas palabritas que están acá, fíjate. Vamos a utilizar estas palabritas. La primera es esta, que sería don't. Y la otra sería doesn't. Estas dos palabritas se utilizan para hacer oraciones negativas. Sin embargo, es importante que también pongas atención, ya que no se van a utilizar siempre. ¿Cuándo no se utilizan? No se utilizan, por ejemplo, si la oración tiene verbo to be. ¿Por qué no? Pues porque ese particular verbo funciona de otras maneras. Ahí lo que hacemos es directamente poner el not, que justamente pues es lo que está acá. Pero para todos los demás verbos, por ahora, para todos los demás verbos, si tú quieres hacer una oración negativa, vamos a poner la palabra don't o la palabra doesn't, alguno de estos dos. Ahorita te digo cómo saber cuál es cuál, aunque bueno, puede que ya lo sepas. Entonces, es importante que sepas que estas palabras se utilizan para hacer negaciones, sí, pero no siempre. Eso es importante porque muchas veces les digo, a ver, esta oración cómo se hace en negativo. Y muchos me dicen, utilizo don't, utilizo doesn't. Y muchas veces no es así, porque cuando tú estás utilizando el verbo to be, ya sabes cómo funciona el verbo to be. Ahí lo que hacemos es solamente añadir el not. Y te voy a decir algo rápido. Así como este famosísimo verbo to be, que es un verbo especial en inglés porque pues es distinto, también hay otros verbos, digamos, especiales, son especiales en inglés, digo, no se llaman así, tienen otro nombre, pero hay otros cuantos verbos, no son muchos, son muy poquitos la verdad, pero hay unos cuantos verbos que, se llaman verbos modales, y con esos verbos tampoco se utiliza la palabra don't y doesn't. Vamos a estudiar un poquito de verbos modales también más adelante en el curso, pero bueno, para ya no hacerte tanto rollo, simplemente decirte que se utiliza don't y doesn't para hacer un verbo en negativo, pero también te tienes que fijar en el verbo, ya que no siempre es así, ¿ok? Por ejemplo, en las oraciones que están acá, que dice you speak English, ahí no estamos utilizando verbo to be, entonces aquí vamos a utilizar you don't speak English, que sería tú no hablas inglés, ¿ok?
Y la otra sería he works with you, él trabaja contigo. En este caso vamos a decir he doesn't work with you, ¿ok? Lo que es la palabrita don't y doesn't prácticamente son lo mismo, solo que se utilizan dependiendo del pronombre. En este caso la palabra doesn't, que es el que tiene, si te das cuenta, lo de la S, se utiliza precisamente para tercera persona de singular. Si ya viste la clase anterior, es más fácil aprender esto. Y don't pues se utiliza para los demás pronombres, ¿ok? No pienses que doesn't es para singular y don't es para plural, es una confusión que suelen tener algunos. No es así. Doesn't es para tercera persona de singular y don't es para los demás, porque si te das cuenta, pues aquí hay un singular que sería I, ¿ok? Entonces, básicamente estas dos palabritas se utilizan para hacer las oraciones negativas. Esta sería la forma corta o la contracción, y estas serían las formas largas, que sería do not y does not. La forma corta y la forma larga en inglés siempre significan lo mismo, solo que son pues, dos opciones distintas. Puedes utilizar la palabra do not o puedes utilizar don't, ¿ok? Igual, existe la palabra does not, que también puedes reemplazar por doesn't, y las contracciones siempre son pues, más fáciles de pronunciar, son más comunes en el inglés hablado, un poquito más informales, ¿ok? Entonces por ahí va la situación. Entonces es importante que te fijes precisamente en los verbos que estamos utilizando. Muy bien, compañeros, ahora miren, acabo de ponerles aquí un par de oraciones. Lo que voy a pedirles, por favor, es que las puedan pues hacer en negativo. Para esto es importante que primero sepan qué es lo que dice la oración, ¿ok? No nada más que la pongan porque sí ya, sino que vean qué es lo que dice la oración. La primera dice, yo soy tu compañero de clase. Eso significa classmate, un compañero de clase. Entonces, para hacerla en negativo, ¿qué tendríamos que hacer? Lo primero es fijarme qué verbo estoy usando, ¿ok? No nada más decir, estoy utilizando el I, entonces digo I am don't, porque es un error que suelen cometer varios. No son muchos, pero lo suelen hacer. Y el primer paso es que te des cuenta de que estoy usando verbo to be. Ese es el primer paso, que te des cuenta qué verbo es. Y dos, que te acuerdes cómo se hace en negativo. En ese caso sería I am not. Para negar el verbo to be solo se añade el not. Entonces decimos I am not your classmate, ¿ok? I am not your classmate sería yo no soy tu compañero de clase. La otra dice she studies here. ¿Aquí qué verbo estoy utilizando? Estoy utilizando pues un verbo cualquiera que no sería el verbo to be. Ahorita piensa que si utilizamos algún verbo cualquiera, ahí sí se utiliza don't o doesn't, pero si se utiliza verbo to be pues no, ¿verdad? Entonces para negar verbo cualquiera sería en este caso don't o doesn't, y ya nada más es que veas qué pronombre es. En este caso sería she doesn't study here. Ahorita te digo por qué no le pongo la S. Luego dice, they like the movie. A ellos les gusta la película. Estoy utilizando ¿qué verbo? El verbo like, es un verbo cualquiera, por así decirlo. Entonces decimos, they don't like the movie. ¿Ok? Luego dice, he is my son. ¿Qué verbo estoy utilizando? El verbo to be, ¿verdad? Entonces aquí no podríamos decir, he doesn't is. ¿Ok? Porque estoy usando verbo to be. Entonces como yo me doy cuenta de que estoy usando verbo to be, le añadimos el not. He is not my son. O también podrías usar la forma corta. He isn't my son. Luego me preguntan, ¿y por qué no pones esto, Aaron? Porque no lo quise poner, pero se podría también poner la contracción que sería he isn't my son. También se puede. Y por último, you drink coffee. Es un verbo cualquiera, entonces decimos you don't drink coffee, ¿ok? Ahora también es importante que tú te acuerdes de que muchas veces yo explico ciertas cosas de cierta manera, no porque gramaticalmente se llamen así, o sea, no se llaman verbos cualquiera, ¿verdad? Pero es para que tú comprendas la idea del tema más fácilmente. Entonces, pues, con cualquier verbo se utiliza don't y doesn't, y si utilizamos verbo to be o ya después verás cuáles son los verbos modales, ahí es añadirle el not directamente. ¿Ok? Muy bien, ahora aquí te pongo algunos otros ejemplos de algunos verbos en negativo. Aquí están en positivo y acá están en negativo. Si te das cuenta, pues nada más es ponerle don't o doesn't. Aquí siempre es don't o doesn't porque no hay verbo to be. Y justamente es importante mencionarte por qué, fíjate, por qué, por ejemplo, acá... Aquí, por ejemplo, donde dice she doesn't study, ya le cambié la forma al verbo, ya no le puse studies. Bueno, es por esta reglita que está por acá, súper importante. Dice, cuando hay algún auxiliar o cuando usemos algún auxiliar, el verbo vamos a dejarlo en forma base o entre tú y yo vamos a ponerle otra regla. Cuando usemos un auxiliar, el verbo se deja normalito.
¿ok? Normalito, ¿qué es normalito? Normalito es que, por ejemplo, play, normalito es play. O por ejemplo, study, ¿dónde está? Acá está. La forma normalita de studies sería study, ¿no? Pero bueno, se le llama forma base. O sea, sería el puro verbo precisamente normalito, como era originalmente, sin la S. Entonces, estas palabritas, que son el don't y el doesn't, esas dos palabras se llaman auxiliares. Cuando utilicemos algún auxiliar, el verbo vamos a dejarlo normalito, sin la S. Entonces fíjate, acá tenemos estas oraciones, acá están en positiva, bueno, no son oraciones completas, pero es un verbo. Entonces acá tenemos estos verbos y del lado derecho tenemos su forma negativa. Si te das cuenta que estoy utilizando la forma corta, donde estoy utilizando don't o doesn't, pero también podríamos ponerlo así, que sería la forma larga. Acuérdate que es lo mismo, solo que la forma larga es más formal. Ahí está. Entonces simplemente eran ejemplos para que te dieras cuenta de cómo dependiendo del pronombre se utiliza don't o doesn't, pero significan lo mismo. Aunque no le pongas como tal una traducción porque no la tiene, simplemente aprende que se utilizan para hacer una negación. Aprende que yo juego se dice I play y yo no juego es I don't play. Don't es esa palabra que indica la negación. I don't play. She doesn't play. Indican la negación esas palabritas, ¿ok? Espero que vayamos bien hasta ahora. Ahora, compañeros, les voy a pedir por favor que tú le pongas pausa al video y tú traduzcas estas oraciones en inglés. Si tienes alguna duda en cuanto a alguna palabra, por ejemplo, cómo se dice francés, pues la puedes buscar. Francés se dice French, o China, pues se escribe igual, China. Si tienes alguna duda de alguna palabra, la puedes buscar, no te preocupes. Aquí lo que me interesa es que tú puedas utilizar los verbos y los auxiliares correctamente. Eso es lo importante. Ya otros detalles de la oración, pues ya son un poquito más extras. Aquí lo que me interesa es que hagas los verbos en negativo correctamente. Entonces, hazlo por favor, ¿ok? Ponle pausa y hazlo. Vamos a proceder a hacerlo, espero que ya tengas las respuestas, por lo menos hazlo mentalmente, si quieres puedes poner tus respuestas en los comentarios o no, pero por lo menos hazlo mentalmente, ¿ok? Por favor. Entonces vamos a las primeras tres, fíjate. Acá dice, yo no me levanto temprano. En ese caso es importante fijarnos que estamos utilizando el verbo levantarse, que es un verbo cualquiera, como ya comentamos, y sería get up, y pues para negarlo digo I don't get up early. Él no trabaja en este restaurante. Aquí es importante poner esta tilde, ¿verdad? Él no trabaja en este restaurante. He doesn't work in this restaurant. Recuerda que aquí ya no se le pone la S al verbo porque estoy utilizando doesn't. Entonces cuando utilice un auxiliar, el verbo se deja normalito. Work es work, ¿ok? He doesn't work in this restaurant. Ella no enseña francés. She doesn't teach French. Te puse oraciones muy sencillas para que las puedas, digamos, traducir. No todas las oraciones en inglés y en español siempre se dicen igual, pero ahorita te puse oraciones muy simples que sí podrían ser traducidas. Entonces ahí está, ¿ok? Luego tenemos estas que dice, nosotros no vivimos en China. We don't live in China. Ustedes no quieren comer. You don't want to eat. You don't want to eat. Y las últimas dos sería, ellos no saben cómo nadar. They don't know how to swim. Y él no tiene mascotas. He doesn't have any pets. ¿Te acuerdas que en la clase anterior yo te dije que se dice he... Bueno, más bien, te había dicho que la palabra has se utilizaba con he, she o it. Bueno, en este caso ya no es así porque pues es prácticamente la misma regla. Como estoy utilizando un auxiliar que sería doesn't, el verbo have lo dejamos normal, que sería have. En positivo sí podría cambiar. En positivo sería he has. He has. Por ejemplo, two pets. He has two pets. Él tiene dos mascotas. Él tiene dos mascotas. Pero para hacerlo negativo, le ponemos la palabra doesn't. Y como estoy usando un auxiliar, el verbo lo dejamos normalito. La forma normalita de have es have. O como ya te dije, la forma correcta de expresarlo es forma base. Aquí un extra, dos puntitos extras a añadir, es que cuando hablamos de que no tenemos nada, o sea, cero cantidad de algo, es muy común decir any pets.
Por ejemplo, yo no tengo amigos, podrías decir I don't have any friends. Yo no tengo ahorita dinero, I don't have any money. El any indica como de que nada de eso, ¿ok? Ya después también aprenderemos a utilizar el any porque tiene distintos usos. En el caso de oraciones negativas, cuando tú lo pones es como decir no tengo nada de eso, ¿vale? Yo no tengo nada de paciencia. I don't have any patience. Nada de eso. ¿Ok? Ya después lo estudiaremos más a detalle. Ese es el primer punto y el segundo punto es el siguiente, ¿ok? En inglés tenemos esta frasecita de ellos no saben, bueno, en español, perdón. Tenemos esta frase de ellos no saben cómo nadar, pero no es necesario decirlo así. Podríamos decir solamente ellos, fíjate, no saben nadar. Hay una particularidad con el verbo know, ¿ok? Que es el verbo saber, saber hacer algo. Cuando en inglés tú quieres decir que sabes hacer algo, por ejemplo, yo sé hablar inglés, yo sé cocinar o yo sé manejar. Hay dos formas de decirlo. Algunos de los que ya han estudiado más saben que se puede usar un verbo modal ahí, pero ahorita no lo vamos a meter. Vamos a hablar solamente del otro detalle, que es que cuando tú dices en inglés que sabes hacer algo, en inglés hay que decir yo sé cómo hacer algo, es decir que hay que añadir la palabra how. Por ejemplo, si tú quieres decir ellos saben cocinar, no podríamos traducirlo de la misma forma, sería they don't know. Bueno, de hecho es positivo, ¿verdad? They know to cook, con el to en medio de dos verbos, ¿verdad? They know to cook. Esa frasecita particular, saber hacer algo, hay que añadirle la palabra how. They know how to cook. Siempre eso es importante. También hay otra forma de decirlo, pero ahorita no la vamos a ver. Simplemente sería esta. They know how to cook. Y si tú quieres decir ellos no saben cocinar, sería they don't know how to cook. Espero que eso te quede claro. Ahora te voy a dar un ejercicio para que puedas ponerme un par de oraciones en el chat, pero antes de pasar a esas oraciones, quería aquí comentarte algunos errores que suelen cometer algunos. Algo que yo hago mucho énfasis es la parte de que entiendas qué es lo que estamos diciendo, porque luego hay personas que ponen ciertas palabras nomás porque sí, y se hace más fácil el inglés cuando de repente empiezas a entender lo que dices. Entonces, fíjate, acá hay algunos errores que podrían cometer algunas cuantas personas. Estas oraciones están bien, pero fíjate, hay algunas personas que podrían hacer lo siguiente: he doesn't is my friend, como negando el verbo to be así. O por ejemplo, you aren't study English, por ejemplo. O vamos a decir speak. You aren't speak English. Ya sé que algunos le van a añadir el gerundio, para los que ya lo saben, pero bueno. Si tú quieres decir tú no hablas inglés, la oración positiva sería esta: you speak English, tú hablas inglés. Para hacerlo en negativo, no le vayas a poner mágicamente el aren't, porque no es así. En ese caso se utiliza la palabra don't, ¿ok? Entonces, justamente eso tú lo vas a corregir bien y lo vas a tener bien claro con las siguientes oraciones. Listo, compañeros, aquí tenemos estas oraciones. Entonces ahora yo no te voy a dar la respuesta, tú me la vas a dar a mí, ¿vale? Necesito que me puedas traducir estas oraciones en los comentarios y ahí yo voy a estar respondiendo varios de sus comentarios. Los que yo pueda los voy a estar respondiendo para saber si las tienen bien o no. Aquí nada más te voy a decir algo. Cuando tú dices en inglés, por ejemplo, los lunes, los martes, los miércoles o el lunes, el martes, etcétera, cuando hablamos de días de la semana, en inglés se dice distinto. Vamos a decir la preposición on y la palabra, que en este caso sería Monday o Mondays en plural. On Mondays es los lunes. Lo demás yo creo que sí lo puedes decir. De todos modos, si tienes dudas, pues me la puedes comentar ahí en los comentarios y estaré respondiéndoles, ¿ok? Entonces por mi parte es todo. Muchas gracias. Nos estaremos viendo en la clase que sigue. Y cuéntame si te quedó claro y pues cualquier duda, ahí andamos con todo gusto. Cuídense. Chao a todos.